Hola, bienvenidos. Vamos a presentar los riesgos biológicos en trabajadores del sector salud, en este caso un hospital. Mi grupo de trabajo está conformado por Carol Fontecha, Daniela Monroy, Paola Rojas, Javier Parra y yo, Erika Triana. Somos estudiantes del programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Minuto de Dios. Corte. Eri, concéntrate, ¿listo? Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar del riesgo biológico en trabajadores del sector salud, en este caso hospitales. Mi grupo de trabajo está conformado por Carol Fontecha, Daniela Monroy, Javier Parra, Paola Rojas y yo, Erika Triana. Somos estudiantes del programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Minuto de Dios. Dentro del contexto laboral, es importante recalcar que el riesgo biológico está presente en los diferentes procesos o servicios prestados por un centro de salud. Este riesgo se deriva por la exposición a los diferentes agentes biológicos, como lo son el virus, las bacterias, los protozoos, los hongos, etc. El personal de la salud está expuesto de manera directa o indirecta a los diferentes tipos de agentes mencionados anteriormente. Eso genera una probabilidad de adquirir enfermedades o que se presenten eventos adversos derivados de estos agentes. Dentro de las áreas de mayor exposición, escogimos el área de urgencias. Esta área, con exposición a riesgo biológico, corresponde a la unidad que llegan pacientes que requieren una atención urgente pero no inmediata. La clasificación de riesgo de esta área se considera que es una área catalogada como de alto riesgo o crítica, debido al contacto directo o permanente con sangre u otros fluidos. La clasificación de la exposición laboral se clasifica de acuerdo porque 1 es una área crítica y 2, esta está catalogada como una exposición clase 1, dada a la alta probabilidad de exposición de membranas mucosas, de piel no intacta o fluidos corporales. Los procedimientos o el procedimiento que escogimos de esta área de urgencias fue colocación de tubo de tórax. Esta práctica se realiza en esta área y es una práctica que puede generar un contacto directo con sangre o fluidos del paciente. Continuando con los agentes biológicos que producen enfermedades, también encontramos la bacteria Mycobacterium tuberculosis. El nombre de la enfermedad que genera es tuberculosis. Esta enfermedad genera síntomas como fiebre, tos, sudores nocturnos o pérdida de peso. Las vías de ingreso al organismo son las vías respiratorias, debido a que cuando una persona está enferma de tuberculosis, al toser o al escupir, expulsa bacilos tuberculosos al aire, generando la contaminación del mismo y una probabilidad alta de contaminación al resto de las personas. Otro de los agentes son los virus. Este virus genera la enfermedad de coronavirus o COVID-19, el cual es el SARS-CoV-2. ¿Qué síntomas puede generar este virus? Tos seca, pérdida de peso, fiebre, diarrea, congestión nasal, dolor muscular, dolor de garganta. También cabe resaltar que muchas personas portadoras del virus no presentan ningún síntoma. Las vías de ingreso son vías respiratorias. Igual como la enfermedad de tuberculosis, esta enfermedad también se transmite de persona a persona cuando se contamina el aire por este virus. Este se puede contaminar a través de gotículas que salen despedidas de la nariz o boca de la persona que esté infectada. Otro tipo de virus también son los Eperviridae. Este genera pues la enfermedad de varicela. Puede generar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago y sarpullido. Las vías de ingreso son también dérmicas. Este puede ser un contacto por las partículas de la ampolla de varicela que quedan expedidas también en el aire, o también gotículas, diminutas gotitas que pueden llegar al aire cuando las personas infectadas respiran o hablan. Otro tipo de virus que podemos encontrar es el de Togaviridae.
genera la enfermedad de rubeola. Los síntomas pueden ser hematomas, que es poco frecuente. También puede generar inflamación de ojos rojos, dado que los ojos, la parte blanca del ojo, genera sangre, se contamina con sangre. También puede generar dolor muscular o articular. Las vías de ingreso de la rubeola, esta se contagia a través de persona a persona, a través de pequeñas gotas de secreciones contaminadas procedentes también de la nariz o de la garganta. Las personas que están contaminadas con rubeola son más contagiosas durante el periodo de tiempo comprendido entre una semana antes y una semana después de la aparición de las erupciones que genera la enfermedad. Vamos a hablar de los beneficios que nos genera la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta importancia está enfocada principalmente al trabajador. Dentro de esto, consideramos que la identificación oportuna de los riesgos evita una mayor probabilidad de generar enfermedades o accidentes de trabajo derivados de los diferentes riesgos a los que se expone un trabajador. También las medidas preventivas enfocadas en la fuente medio y trabajador es una gran medida que genera este sistema de gestión. Otro es que también nos prioriza los riesgos gestionándolos a través de programas y a través de sistemas de vigilancia epidemiológico. Otro beneficio es hacia la salud. Este nos ayuda a la disminución de eventos como enfermedades o accidentes laborales, el enfoque y desarrollo de las actividades de promoción y prevención efectivamente de la enfermedad están enfocados pues a cuidar la salud. También esto nos va a generar planes de vacunación, exámenes médicos ocupacionales, seguimiento de salud al colaborador. Estos están enlazados efectivamente a todo el área de medicina preventiva. Y para la prevención crea una cultura basada en el comportamiento para reducción de eventos no deseados y también hay programas para mejorar la calidad laboral y la reducción del ausentismo. Manejo de los trabajadores expuestos a sangre o fluidos. Sucede la exposición. Una vez sucede, se debe realizar el proceso de desinfección de las áreas que tuvieron contacto con el fluido o con la sangre. Posterior se debe realizar el proceso de reporte al área correspondiente o a un comité de bioseguridad que debe existir en un centro hospitalario. Es importante identificar la fuente donde se produjo el contacto, identificando el área, el paciente, qué tanto está avanzada la enfermedad, si es contaminante. Se debe trasladar al colaborador al área de urgencias. Allí se debe identificar o valorar si se inicia la profilaxis posexposición. Esta profilaxis es realmente medidas preventivas para contener la enfermedad. Se debe realizar la remisión al área de salud laboral del colaborador para identificar posibles secuelas de este contacto y es importante continuar con un seguimiento oportuno tras la exposición. Los factores que determinan la probabilidad de infección ante un accidente de exposición a sangre lo determinan el volumen del fluido transfundido, o sea, el volumen o el tiempo de exposición que se tuvo con este fluido y también la concentración y la viabilidad del virus en el fluido. ¿Sí? Esto determina la posibilidad o el factor de que el colaborador efectivamente se contamine o se infecte de acuerdo a la exposición que tuvo. Los agentes infecciosos transmitidos por un accidente de exposición a sangre puede ser el virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Por eso es importante que los centros de salud o los centros hospitalarios tengan un procedimiento para reportar posibles eventos de un accidente de exposición a sangre. Reporte de accidentes laborales. Una vez sucede el evento, el colaborador tiene la responsabilidad de reportar de manera oportuna al jefe inmediato y al área de seguridad y salud en el trabajo. Luego de esto, es importante valorar si se traslada el colaborador a una unidad médica para recibir atención. Posterior, hay que realizar un reporte oportuno al área de ARL, Administradora de Riesgos Laborales, a través del formato FURAT. Posterior a esto, se debe realizar un seguimiento oportuno tanto por la ARL y el área de seguridad y salud en el trabajo, identificando o reduciendo las secuelas que puede tener este evento en el trabajador.
Luego de esto es importante que se genere la gestión de la investigación de los eventos junto con el equipo investigador. De estos eventos se investiga y se generan o se tomarán medidas preventivas necesarias para evitar un evento similar o igual. Dentro de la importancia de la investigación de los eventos, es importante que estamos cumpliendo con un requisito legal, el cual se deriva de la resolución 1401 del 2007. También es importante porque este nos ayuda a identificar las causas principales que nos generaron o desencadenaron el evento. También es importante que a través del proceso de investigación se generen planes de acción o propuestas de planes de acción con el fin de evitar la ocurrencia de eventos similares, y estos planes de acción deben ser enfocados a la prevención y a la corrección. También este proceso de investigación nos proyecta a la mejora de los procesos y las actividades, evidenciando también los diferentes niveles o jerarquización de los controles, ya sea eliminación, sustitución, controles administrativos, controles de ingeniería o, por último, elementos de protección personal. Finalmente, estos procesos de investigación ayudan a generar lecciones aprendidas y a crear una cultura basada en comportamientos, una cultura de autocuidado y de prevención para evitar los posibles actos inseguros o condiciones inseguras. Es importante resaltar allí que el sistema de vigilancia epidemiológica también es un gran programa que genera salud. Digamos que la principal fortaleza de un sistema de vigilancia es promover el cuidado de la salud o fomentar esta salud. También apoyamos el cumplimiento legal a través de la implementación de sistemas de vigilancia epidemiológicos. Contribuye también a la detección oportuna de posibles enfermedades laborales. Minimiza los factores de riesgos generados por el riesgo biológico. Permite también establecer estrategias de contención para implementar planes de intervención en la fuente, en el medio y en el trabajador. Y también una oportuna vigilancia y gestión de la salud de los colaboradores. Como lo dije, los sistemas de vigilancia epidemiológica lo que buscan es cuidar la salud del colaborador, mejorando así las actividades y procesos que los exponen a ellos al riesgo biológico, o dependiendo del riesgo que se quiera tratar a través de estos sistemas de vigilancia. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Daniela Monroy. Continuando con la sustentación de nuestra cartilla, vamos a hablar acerca de los agentes biológicos que encontramos. Vamos a dar una breve explicación acerca de las enfermedades que pueden producir, su sintomatología y las vías de ingreso. Entonces, para dar inicio, vamos a hablar de las bacterias. Dentro de estos agentes encontramos la Escherichia coli. Esta pues causa una enfermedad llamada la E. coli. Lo que causa esta enfermedad es pues una diarrea hemorrágica que en muchas ocasiones puede causar insuficiencia renal y en los casos más graves hasta la muerte. Esto generalmente ocurre en niños o adultos con un sistema inmune muy debilitado. Se puede adquirir a través de el consumo de alimentos contaminados con esta bacteria. Su sintomatología principal son las náuseas, los vómitos, fuertes cólicos abdominales, diarrea líquida o con mucha sangre, cansancio, fiebre, y su principal vía de ingreso es la fecal oral. Continuamos con la Shigella. Esta bacteria pues causa una enfermedad intestinal producto de una familia de bacterias llamada la Shigella. Se puede transmitir a través del contacto directo con las bacterias en las heces fecales y sus principales síntomas son las náuseas, el vómito, dolor abdominal, dolor de cabeza, diarrea, que en muchas ocasiones puede presentarse con sangre, y su principal vía de ingreso es la fecal oral. Continuamos con la Neisseria meningitidis. Esta pues digamos que produce la enfermedad de la meningitis meningocócica. Es una infección bacteriana que lo que hace es afectar gravemente las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede causar importantes daños a nivel cerebral y es mortal prácticamente en el 50% de los casos que no se tratan. Los síntomas que podemos encontrar son la rigidez de nuca, fiebre elevada, fotosensibilidad, confusión, cefalea y vómito también. Encontramos que su principal vía de ingreso se
puede transmitir a través de persona a persona, perdón, y a través de las gotículas o el flush de las secreciones respiratorias o de la garganta. Continuamos con una de las bacterias más conocidas, que es la salmonela. La enfermedad que produce pues es la salmonela. Se caracteriza por la aparición brusca de fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, y es una enfermedad pues que normalmente presenta síntomas como la sensibilidad, el dolor abdominal, diarrea, fiebre, dolor muscular, náuseas y vómitos. Su principal vía de ingreso es por medio de la vía digestiva. Esto digamos que comúnmente lo podemos. Bueno, continuamos con los elementos de protección individual. Dentro de estos encontramos el gorro quirúrgico. Su principal función es el cubrir el pelo de manera completa con el objetivo pues de una contención del cabello dentro de este. Esto pues de manera que se pueda evitar una posible contaminación dentro de un campo quirúrgico. Dentro de las principales características que debe tener pues está que debe ser un gorro desechable tipo oruga, altamente transpirable y confortable. Debe tener debe ser en material antialérgico, y pues su principal objetivo es una disminución de contaminación por partículas volátiles. Encontramos también el visor. Este pues nos ayuda a cubrir nuestro rostro. Este tipo de elementos normalmente se utilizan en actividades con riesgo de salpicadura, como lo pueden ser el cateterismo, la ortopedia, la cardiología, entre otros, como lo puede ser también la odontología. Este normalmente pues se utiliza para el manejo de pacientes con enfermedades infecciosas, y su eficiencia de filtración es del 99,5%. Encontramos también las monogafas. Estas pues nos ayudan a cubrir parte de nuestros ojos o nuestros ojos. Normalmente es utilizado para evitar la entrada de objetos o fluidos, como lo pueden ser los productos químicos o corporales. Son usados normalmente en laboratorios, y sus beneficios principales o características pues son proteger los ojos en contra de estos riesgos existentes, una transparencia adecuada y el cubrimiento de nuestros ojos. Encontramos unas de las más utilizadas pues en este momento de pandemia. Encontramos la mascarilla quirúrgica, que normalmente pues nos ayuda a cubrir nuestra nariz y boca. De estos pues existen 3 tipos de mascarillas. Están divididas en 3 clases, que son la tipo 1, que está compuesta por 3 capas y 3 pliegues, con el objetivo de ofrecer pues una protección respiratoria en una sola dirección o en una dirección. Está la tipo 2, que normalmente tiene las mismas características de la mascarilla tipo 1, sin embargo su diferencia está en el porcentaje de filtración bacteriana. Encontramos la tipo 2R o tipo 3R. Normalmente es resistente a salpicaduras, como lo puede ser la sangre u otros fluidos corporales que puedan pues entrar a nuestro organismo y contaminarlo. Tiene un mayor porcentaje de filtración bacteriana, y pues es una filtración bacteriana mucho mayor a la tipo 1 o tipo 2. Vamos a encontrar los guantes. De estos también existen 3 tipos. Vamos a encontrar guantes de látex. Estos normalmente pues nos ayudan a cubrir nuestras manos. Tienen la característica de ofrecer pues mayor facilidad para desarrollar nuestro trabajo. Nos permite tener una comodidad, y pues digamos que para el tema del agarre, normalmente pues digamos que estos elementos de uso de protección individual pues se busca que tengan una manipulación o una agarre pues bueno, para que el trabajador se sienta cómodo con ellos. Normalmente se puede utilizar en laboratorios para utilizar o manipular productos congelados, o en industrias como lo pueden ser la limpieza, entre otros. Están también los guantes de nitrilo. Estos digamos que permiten una protección similar a las del látex, pero digamos que tienen una mayor resistencia a la punción.
Estos guantes normalmente ofrecen una resistencia química muy alta y su superficie microrrugosa y sin polvo nos permite como un alto confort y un sentido del tacto mucho mayor. Sus características principales pues son una buena elasticidad, digamos que no es comparable con la elasticidad del látex, sin embargo pues sí tiene una alta resistencia a la perforación y adicional a eso pues es una alternativa ideal en caso de las alergias al látex que son bastante comunes. Encontramos los guantes de vinilo, son guantes que no tienen látex, estos digamos que no tienen tampoco aceleradores químicos. Este tipo de características pues los hace mucho más óptimos para evitar o prevenir problemas alérgicos. Tienen una buena protección de barrera y son o tienen una resistencia más amplia en cuanto a la gama de contaminantes que son normalmente usados en áreas de odontología. Dentro de las características que podemos encontrar en estos, pues son pues que son ideales para la realización de tareas cortas, nos ofrecen confort y elasticidad y no son resistentes a las perforaciones como lo son el látex. Encontramos también la bata manga larga, esto pues es antifluido. Su objetivo principal es pues proteger al personal médico durante procedimientos. Algunos de estos pues normalmente cuentan con refuerzos laminados de zonas como mangas y el pecho, de manera que sea una herramienta efectiva ante el paso de fluidos. Dentro de sus características también podemos encontrar el alto cubrimiento corporal repelente y pues estos digamos que también son resistentes a los rasgados y también deben ser hipoalergénicos y respirables. Encontramos también el vestido quirúrgico que nos ayuda a cubrir pues nuestro torso y nuestras piernas. Normalmente es utilizado para áreas médicas como lo son los quirófanos. Esto digamos que es una medida esencial de las técnicas asépticas con el objetivo pues de proteger tanto al colaborador como a nuestro paciente frente a enfermedades contagiosas y materiales peligrosos. Las características que podemos encontrar pueden ser que debe ser pues material que no sea conductor de electricidad, no debe tener adornos y su tela debe ser protectora y absorbente. Podemos encontrar también el overol antifluidos. Su objetivo principal pues es repeler o evitar cualquier tipo de contacto con líquidos o fluidos que puedan pues generar algún tipo de malestar en nuestro colaborador o paciente. Esto digamos que lo que busca es proteger al trabajador contra posibles riesgos químicos o biológicos y sus características principales son proveer protección contra salpicadura de líquidos y partículas. Debe tener una capa interna de fibra no tejida de poliopropileno que proporciona pues suavidad. Estos pues tienen una alta durabilidad, deben ser cómodos pues para ofrecer una comodidad y una protección. Y finalmente pues encontramos las polainas. Estas pues nos ayudan a cubrir nuestros pies, actúan pues como una barrera protectora sobre los zapatos, evitando la contaminación y la exposición a riesgos como lo pueden ser pues los derrames de líquidos o fluidos corporales y pues salpicaduras también. No es recomendable utilizarlo con sandalias o zapatos abiertos. Sus características deben ser elásticos en la base de sellado y pues deben tener una excelente resistencia, firmeza y un muy buen ajuste. Bueno, un parásito es un organismo que vive en otro organismo como huésped y se alimenta a expensas de él. Estos parásitos pueden generar enfermedades como lo son, aquí tenemos un ejemplo que es el parásito el giardia. Estos causan diarrea, heces blandas, aceitosas, cansancio, hinchazón, náuseas, fatiga y su vía de ingreso es dérmica. Por el otro lado encontramos acá
el parásito el ascariasis. Este parásito puede medir hasta 41 centímetros. Generalmente se encuentra en un humano, uno por humano. Muy raro o muy poco probable que hayan dos en un humano. Estos parásitos generan tos con sangre, expulsión de lombrices en las heces, dolor de estómago, náuseas, fiebre baja y subida de ingresos oral. Por otro lado tenemos los protozoos. Estos son microorganismos unicelulares, eh, transitan en ambientes húmedos o acuáticos, pueden medir de 10 a 50 micrómetros y estos también pueden generar algunas enfermedades como lo es el toxoplasmosis, que genera dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza y su vía de ingreso es dérmica. También por otro lado encontramos el trypanosoma brucei. Este genera dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza, insomnio, pérdida de peso y su ingreso es dérmico. Su vía de ingreso es dérmica. Buenas tardes para todos. Entonces, en la presentación del riesgo biológico en trabajadores del sector salud, los hospitales, vamos a continuar con la explicación. Mi nombre es Carol Yulady Ponticha Capera, del NRC 5439, de la materia riesgos biológicos. Inicialmente, las fuentes donde se encuentran los agentes biológicos en un hospital podemos encontrar que son el instrumental, los aplicadores y bajalenguas, los equipos para el examen físico, los guardianes, los microscopios y las incubadoras. En la identificación de los tipos de agentes biológicos de los cuales el personal de la salud se puede infectar, tenemos los virus. Entonces, como primer virus, tenemos el de la inmunodeficiencia humana. La enfermedad que produce este virus es el SIDA. Los síntomas del mismo son síndrome retroviral agudo, linfadenopatías, placas blancas, herpes zóster, diarrea, cansancio y fiebre. Y las vías de ingreso al organismo son por medio de líquidos corporales. Otro virus que tenemos es el virus de la hepatitis C. La enfermedad que produce es el cáncer de hígado. Los síntomas del mismo son hemorragias, fatigas, falta de apetito, coloración amarillenta de la piel y los ojos, orina de color oscuro, picazón en la piel, pérdida de peso, araña vascular. Las vías de ingreso al organismo son líquidos corporales. Otro virus que tenemos es el virus de la hepatitis B, la enfermedad que produce la insuficiencia hepática y el cáncer de hígado o cirrosis. Los síntomas del mismo son dolor abdominal, orina oscura, fiebre, dolor articular, pérdida de apetito y náuseas. Y las vías de ingreso al organismo son por medio de los líquidos corporales. Otro virus es el virus del sarampión. La enfermedad que produce es el sarampión. Los síntomas del mismo son fiebre alta, exantema maculopapular, tos, rinitis, conjuntivitis, dolor de garganta, y las vías de ingreso al organismo es por medio de la inhalación. Vamos a hablar de la recolección de los residuos peligrosos hospitalarios. Entonces, actualmente por licitación realizada por la alcaldía, la empresa autorizada para la recolección de residuos peligrosos en Bogotá es Ecocapital S.A. Los establecimientos farmacéuticos generadores de residuos peligrosos de tipo infeccioso deben incorporarse a la ruta sanitaria de esta empresa. Entonces, ¿en qué consiste la disposición final de los residuos? Residuos de riesgo biológico infecciosos. La desactivación previa con H2 o 2 o glutaraldehído u otro desinfectante que no contengan halógenos se envían luego a incineración, desactivación mediante autoclave de los grupos de riesgo 2 y 3 y por último estos residuos se llevan al relleno sanitario Doña Juana. Los residuos anatomopatológicos se depositan en una bolsa roja y se anudan garantizando la contención, se etiquetan y se depositan en caneca con tapa plástica de color rojo, se mantienen congelados hasta el momento que la empresa contratada los recoja para la incineración. Los residuos cortopunzantes
Se almacenan en guardianes ubicados en cada una de las áreas, luego de desactivarlos se colocan en bolsas rojas y se trasladan a la planta de tratamiento. Si se aplica algún tipo de desactivación, se debe hacer con una sustancia que no contenga halógenos. Los residuos cortopunzantes de los grupos 2 y 3 son sometidos a desactivación por medio de autoclave. La normatividad colombiana de gestión de residuos, entonces como primero tenemos el decreto 4741/2005, la Presidencia de la República de Colombia, la cual reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Tenemos el decreto 351/2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención de la salud y otras actividades. Tenemos el decreto 2041/2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se reglamenta el título 8 de la Ley 99/1993 sobre licencias ambientales. El decreto 1076/2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. También tenemos la ley 1252. Bueno, y continuamos. También tenemos la ley 1252 de 2008, en la cual el Congreso de Colombia dicta normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. La resolución 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 en materia de residuos o desechos peligrosos. Vamos a continuar con el tema de procedimiento para el manejo de derrames biológicos, la cual primero debemos de señalizar el área donde ha ocurrido el derrame. Se debe dar aviso a los auxiliares de servicios generales. Se debe aplicar gelificante o solidificante sobre el derrame. Aparte de eso, sobre el derrame se debe realizar aspersión con Madacide puro, dejar actuar por 10 minutos. Debemos de remover el material con la pala y el recogedor, descartar en bolsa roja y colocar en el recipiente de residuos biosanitarios. Limpiar el área donde ocurrió el derrame, trapear con jabón neutro utilizando la técnica de arrastre y retirar con trapero limpio humedecido. Rociar Madacide y limpiar o dejar secar. Una aspersión de Madacide contiene 0.3 milímetros suficientes para limpiar 1 metro cuadrado de la superficie donde ocurrió el derrame de la sustancia biológica. En recomendaciones que se deben tener en cuenta durante el procedimiento para el manejo de derrames biológicos, primero se debe utilizar el kit de derrames y los elementos de protección individual para las personas que van a limpiar. En caso de ruptura en material de vidrio contaminado, se debe recoger los vidrios con escoba y recogedor. Los elementos de aseo utilizados se deben dejar en hipoclorito de sodio a 5000 ppm durante 30 minutos. Y el kit de derrames biológicos que se utiliza en caso tal, entonces primero un recipiente plástico para almacenamiento del kit, detergente y desinfectante inactivador, guantes de caucho, bolsa roja marcada con riesgo biológico, solidificador de líquidos, recogedor y escoba, paño absorbente, tapabocas, tapabocas industrial y desechable y cinta de acordonamiento o aislamiento. Continuamos con el tema de protocolo de limpieza, desinfección y esterilización, en este caso para instrumental y superficies o áreas. Entonces, empezando con el protocolo de limpieza, primero tenemos que tener en cuenta que el protocolo de limpieza es la remoción de todos los materiales extraños, detritus, sangre, proteínas, etcétera, que se adhieren a los diferentes objetos. Se realiza con agua, detergentes y productos enzimáticos. Este proceso puede reducir entre 3 y 4 logaritmos la contaminación microbiana inicial y es el paso previo a cualquier proceso de desinfección o esterilización. El protocolo de limpieza en instrumental. Entonces, primero, material contaminado, instrumentos que estuvieron en contacto con sangre o líquidos orgánicos. El paso previo al lavado, la descontaminación y así transformar el instrumento en bioseguro.
Este consiste en sumergir o rociar el material con una solución de prelavado, ya sea detergente enzimático. Se debe de lavar esto para eliminar residuos orgánicos e inorgánicos de las superficies. En el lavado se pueden utilizar 5 sustancias. La primera, solución alcalina, surfactantes, estabilizantes, abrasivos, detergentes, enzimáticos. Como recomendaciones debemos, 1, preparar soluciones con la dilución acorde a las especificaciones del producto usado. 2, el material debe cepillarse enfatizando esta acción en los espacios reducidos. 3, enjuagar con abundante agua. Y 4, el material se debe secar con un paño seco. Y 5, el operador debe contar con los elementos de protección individual. El protocolo de limpieza en áreas o superficies, entonces, primero la desinfección del instrumental. Esto se debe hacer por medio de vapor, óxido de etileno, peróxido de hidrógeno o formaldehído. Las superficies se deben de frotar con un paño limpio y con detergente adecuado y humedecido con hipoclorito a 5000 ppm. Y las áreas se deben de llevar la limpieza de la siguiente manera. El piso se debe desinfectar con hipoclorito de 5000 ppm. Entonces, como le veníamos diciendo, la limpieza de las áreas, si es una sala quirúrgica, se le recomienda al personal hacer una limpieza rigurosa, limpiando todos los aparatos eléctricos, camillas, estante, entre otros. Hay 2 tipos de limpieza. La limpieza común, que es aquella que realiza el personal de enfermería después de tratar a cada paciente. Ellos limpian las superficies. Y la limpieza general se realiza cada 8 días y se limpian los ductos de ventilación, los de la iluminación y los espacios de almacenamiento de medicamentos. En el protocolo de esterilización encontramos que es un proceso validado usado para obtener un producto libre de todo microorganismo en estado latente o activo causante de enfermedades o infecciones, proceso que destruye todas las formas de microorganismos, incluso las bacterias, esporas, los virus lipofílicos e hidrofílicos, los parásitos, los hongos y presentes en los objetos. El protocolo de esterilización en instrumental empieza con el proceso validado para obtener un producto libre de todo microorganismo causante de enfermedades. Aparte de eso, se debe iniciar con la descontaminación mecánica de microorganismos en objetos y existen diversos tipos de controles durante el proceso de esterilización, como el control físico, que es aquello que se hace a los equipos, la temperatura, la humedad, la presión y el vacío. El control químico son los químicos que viran de color en contacto con agentes esterilizantes y el control biológico es el uso de los dispositivos inoculados con bacterias. La mayoría de los instrumentos críticos son reutilizables, deben ser esterilizados con vapor. En caso de ser sensibles al calor, se pueden tratar con óxido de etileno, agente esterilizante como el glutaraldehído al 2%, y el peróxido de hidrógeno estabilizado o el ácido peracético. Los métodos de esterilización, tenemos 3 métodos. El primero es el físico, que es por medio de calor húmedo, calor seco o radiaciones. Los químicos, que son por medio de líquidos gaseosos o el plasma. Y los mecánicos, que es por medio de la filtración. La esterilización por calor húmedo, esto quiere decir la autoclave, se producen los aparatos comúnmente llamados autoclaves. Estos funcionan por la presión conseguida con el vapor. El vapor por sí mismo es un agente germicida que produce hidratación, coagulación e hidrólisis de las albuminas y proteínas de las bacterias. El autoclave permite la esterilización del material reutilizable y del material potencialmente contaminado que vaya a ser eliminado. La temperatura para esterilizar con calor húmedo, es decir, en el autoclave, oscila entre en 121 grados a 132 grados centígrados. La presión del vapor dentro de la cámara de esterilización debe ser de 15 libras por pulgada cuadrada. El tiempo de esterilización, de acuerdo al material, es que la esterilización por calor húmedo no debe utilizarse en sustancias grasas, material termoestable, instrumental con piezas termosensibles y sustancias que no sean hidrosolubles.
El tiempo de garantía de esterilidad estimado depende de la envoltura. Esto quiere decir que líquidos son 15 minutos, materiales de caucho 20 minutos a 124 grados centígrados e instrumental y paquetes de ropa a 30 minutos a 132 grados centígrados o 134 grados centígrados. Muchas gracias por su atención prestada. Buenas tardes, mi nombre es Paola Andrea Rojas. Voy a explicar las áreas con mayor exposición para la cartilla de riesgos biológicos. En estos momentos nos encontramos con urgencias. Corresponde a la unidad donde llegan las personas que están más graves, que no se sabe si tienen baja, alta o media complejidad. En estos momentos, pues, los trabajadores se exponen a más riesgos debido a que no se sabe la persona de qué o por qué viene enferma. El siguiente es el laboratorio. En el laboratorio es un recinto donde hay muestras patógenas, hay muestras que tienen microorganismos peligrosos. Esto se debe pues a que hay muestras de materia fecal, de orina y muestras de sangre. La probabilidad de enfermedades. La probabilidad de enfermedades para los trabajadores que trabajan en el ámbito hospitalario o clínico es de un 100%, corresponde pues a una probabilidad de un 42%. Debido al COVID o la COVID-SARS-19, la probabilidad de enfermedades. El nivel de probabilidad de enfermedades es de un 100% debido pues al riesgo biológico que se encuentran expuestos los médicos, enfermeras, personal del aseo, que corresponde a una probabilidad de un 42%. Esto ya es muy alto. Debido al COVID que se está presentando en estos momentos, cada vez se ve más afectada este tipo de población. ¿Qué aspectos a mejorar para este tipo de realizamientos para que la gente, los trabajadores no se enfermen? Es una falta de capacitación, utilización inadecuada de los EPPs, aspiración por pipetas o contacto con los riesgos ya como tal, con los patógenos, autoinoculación con agujas, exposición a aerosoles o accidentes en centrifugados. Estos accidentes en centrifugados suele pasar más en los laboratorios. La probabilidad de muerte. En estos momentos, digamos que se podría decir que en estos momentos la probabilidad de muerte para los trabajadores de la medicina es muy alta, debido a que se está muriendo un colaborador de la salud por día, independientemente de que sea personal del aseo, médico, fisioterapeuta, enfermera, auxiliar de enfermería o odontólogo. Los contagios totales son de 20.045, los fallecidos son 103 a la hora, los recuperados son 20.533, los casos en aislamiento son 186 y los asintomáticos son 734. Listo. Ahora seguimos con los protocolos de limpieza en áreas y superficies. Para desinfección instrumental se debe hacer con vapor o óxido de etileno o perióxido de hidrógeno. Para las superficies, que es normalmente donde más se alojan las bacterias, los virus o los protozoarios, es frotar las superficies con un paño limpio, un detergente adecuado, hipoclorito a 5000 ppm. Las áreas del piso se deben desinfectar con un hipoclorito de sodio a 5000 ppm. Si es una sala quirúrgica se recomienda una limpieza rigurosa y se debe limpiar todas las tomas eléctricas, todos los bordes de las ventanas y estantes, etc. La limpieza. La limpieza es común. Hay dos tipos de limpieza. Hay la limpieza común, que es aquella que se realiza todos los días, la que hace el personal de enfermería cada vez que atiende a un paciente con alcohol o con desinfectante. La limpieza general. Esta limpieza se hace cada 8 días y se limpian los ductos de ventilación, iluminación y en los espacios en los que se almacenan los medicamentos.
Los niveles de desinfección. Hay alto, intermedio y bajo. El primero, el alto, es para desinfectar microorganismos, hongos y virus. Es hipoclorito al 5000 ppm, amoníaco cuaterniano. El intermedio son las bacterias vegetativas, esporas o bacterianas. El hipoclorito a 5000 ppm y amonio cuaterniano. El bajo son las bacterias vegetativas o algunos hongos, que se usa el cloro orgánico a 1000 ppm.